Cuando pensamos en una adicción, casi siempre pensamos en quien la vive. Pero hay otra historia que pocas veces nos detenemos a mirar. La de una mamá que se duerme sin saber si esa noche sonará el teléfono. La de una mamá que ama profundamente a su hijo y que muchas noches no sabe si el silencio significa que todo está bien o que todavía no ha sonado la llamada que más teme. Hoy quiero que hagamos algo diferente. No vamos a hablar de la adicción. Vamos a hablar del corazón de una madre que ha tenido que aprender a amar en medio de uno de los caminos más difíciles que una familia puede recorrer. Bienvenidos a Ansiedad sin Máscara. Yo soy Vanessa Yo soy Norma. y hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos a una invitada que por motivos de proteger su identidad la llamaremos Mari. Mari está con nosotros para compartir una parte de su historia que sabemos que no ha sido fácil. Una historia que representa la realidad de muchas familias y especialmente de muchas madres que han tenido que aprender a amar en medio de la incertidumbre que trae la adicción. Antes de comenzar, queremos decirte algo, Mari. Mil gracias por aceptar esta invitación y por la confianza de abrirnos las puertas de tu historia. Sabemos que hablar de un tema tan delicado pudiera no ser tan sencillo, pero estamos convencidas de que escuchar una historia real puede hacer que muchas otras personas se sientan identificadas, comprendidas y sobre todo que sepan que no están solas, pero además que esas personas puedan escucharte desde un lugar sin culpa, sin ese tipo de cargas. Y bueno, antes de hablar de la adicción, nos gustaría conocerte a ti, porque creo que antes de todo, pues está el ser humano, la mamá que ya tiene una historia y una historia con sus hijos antes de que llegara la adicción a tu vida. Me queda muy claro que como madre entiendo perfecto que amas profundamente a tus hijos. Y bueno, si nos pudieras contar cómo era esa vida, Mari, te escuchamos. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a las dos por abrirme este espacio. Efectivamente, es un espacio en el que me va a costar a lo mejor mucho trabajo expresar esta vivencia porque es real. Soy madre de 3 adolescentes y actualmente pues uno de ellos luchando con la abstinencia en la adicción. Cuando mis hijos eran pequeños, muy pequeños, a mí me aterraba mucho la idea de pensar que alguno de ellos pudiera tener alguna dificultad de este tipo. Sin embargo, lo veía imposible porque consideraba que estábamos en un buen entorno familiar, que no teníamos problemas, que estaba muy al pendiente de mis hijos, porque incluso yo nunca laboré mientras mis hijos estuvieron pequeños. Laboré, pero en espacios propios, es decir, ser comerciante, fui estilista, justo para eso, para no descuidarlos. Y consideraba que estaba muy al pendiente de ellos y nunca creí verme en esta situación. Gracias por compartirnos esta parte y justo nos platicas cómo era tu vida de mamá, ¿no? Con tus niños, que te dedicabas a ellos. Me gustaría que nos hablaras un poquito de tu hijo. ¿Cómo era él antes de que la adicción llegara a sus vidas? Por ejemplo, ¿qué es lo que veías? ¿Qué era lo que más te gustaba? Si lo pudieras describir, cuéntanos un poquito de él. Él era un niño, bueno, desde pequeño, un niño muy alegre, juguetón, dinámico, muy sociable. O sea, lo sigue siendo a la fecha, solo que en momentos de estar pasando por este proceso hemos tenido dificultad, ¿no? Pero recuerdo mucho en la primaria, le gustaba mucho bailar, le gustaba mucho compartir con sus compañeros y todavía recuerdo sus carcajadas de niño, o sea, hacen como eco ahorita en mis oídos, recordando lo alegre que es y que era de niño, ¿no? Con esas carcajadas inigualables. Se te nota en tu cara, la verdad, cómo te brillan los ojos, tu sonrisa cuando hablas de él. ¿Qué te decían los demás de él, Mari? Mm, En la escuela lo identificaban mucho porque era el más alto, el más fornido y muy guapo, por supuesto, muy, muy guapo. Entonces, el hecho de ser así como muy alto y muy grande, de pronto me decían los maestros, oye, ¿cuántos años has reprobado? No, ninguno, porque era en complexión mucho más alto que los niños de su edad. Entonces, las maestras igual me decían que era muy ocurrente, muy dinámico, también travieso, muy travieso, por supuesto. Me mandaron llamar muchas veces.
porque regaba el jabón en el baño, porque hacía travesuras. Me imagino, ¿no? Pero esa versión de mamá pavo real y pues la vida real, que es enfrentar o tener un hijo a esa edad. Y había algo que en esa época, no ahorita, remontándote a esos años, que tú esperabas de él como mamá para su vida. Claro, siempre he esperado, tanto de él como de mis hijos, pues que, primeramente que sean pues buenos seres humanos, con principios, con valores y anudado a eso, preparados en una profesión, en una solvencia económica que puedan sostener una vida, en lo que siempre he pensado o pensé en aquel momento, tanto para él como para mis otros chicos. Oye, Mari, yo te quiero preguntar, yo también noté cómo te cambió la cara cuando empezaste a hablar de él. ¿Hay algo que pudieras compartirnos que sea muy tuyo y de él y que no lo tengas con los otros 2 chicos? ¿Hay algo que digas, esto solamente lo tengo con mi hijo? Sí, él es de carácter fuerte y yo también. Por lo tanto, chocamos mucho. Somos así como de llevarnos de pronto como contraria, pero a la vez amarnos mucho. No sé si logro explicar esto, pero es como ese carácter o eso que nos caracteriza a los dos en forma de ser y como nos identifica a los dos, pues estamos ahí chocando, chocando, chocando. O sea, ambos tienen carácter fuerte, acabas de mencionar. Y el que él tenga eso de ti, ¿te hace tener cierto cariño especial o lo que decimos las mamás que no tenemos que ser el hijo consentido, te une más a él justo por ser como son? No tanto que me una más a él, sino logro conocerlo más, porque de acuerdo a cómo se dirige conmigo, al cómo me habla, yo me traslado a mi adolescencia, en la etapa de él, identifico qué es lo que me quiere decir, incluso a veces hasta qué es lo que me quiere ocultar. Eso es lo que logro identificar en él, lo que no identifico en nosotros, por ejemplo, porque ellos tienen un carácter diferente. Y como logro identificar que es muy parecido a mí, digo, pues entonces sé qué es lo que me quiere decir. Oye, Mari, esto que nos estás compartiendo, te lo agradezco. Y quería que también me dijeras algo que es solamente de él, porque ahorita nos contaste lo que tienen tú y él en común. ¿Y qué lo hace a él, vamos a decir, único? Y también, ¿qué tiene de su papá? Único y qué tiene de su papá. Yo creo que de su papá tiene rasgos parecido en cuestión de físicos, pero creo que en forma de ser, no, no, o tal vez tenga algo y no lo alcancé yo a identificar, de su papá, y algo muy propio de él, es muy soñador, se visualiza todo el tiempo con sus proyectos, con lo que quiere lograr, con cómo quiere ser en un futuro y todos los días. Y me encanta cuando vamos sobre carretera, ¿no? Y visualiza y dice, voy a comprar yo creo que un carro como ese, porque ese está bonito. O tal vez un día voy a hacer una casa de esta manera. Y constantemente menciona sus sueños, sus proyectos a futuro. Gracias, Mari, por compartirnos eso tan interesante. Y justo quisimos empezar por esa parte porque identificamos que muchas familias que están transitando eso como que se pierden de esta historia. No es que no la hayan vivido, sino que empiezan a concentrarse en otros momentos. Por eso quisimos como volver a retomar esta parte, esta historia, el antes y el después. Ahora me gustaría, Mari, que me contaras, ¿tú recuerdas el primer momento en que algo dentro de ti te dijo, aquí ya algo no está bien, algo está pasando? Quizás no siempre sabías que era un pensamiento o algo que te llegara a tu cabeza, sino incluso un momento en que tu cuerpo ya lo empezó a hablar, ya lo empezó a sentir. ¿Tú lo recuerdas, Mari? Sí, recuerdo desde primaria, alcancé a identificar que se irritaba mucho, se molestaba mucho, de pronto solía como aparentar ser muy duro, así como que el niño se cayó, ay, no me importa, no sé, cosas así. Entonces empezaba yo a identificar que se la vivía así, molesto, 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 y de pronto dije, bueno, parte del crecimiento, ¿no? De la adolescencia. Y eso fue en sexto, ya casi para salir de sexto de primaria, y a principios de secundaria decidí llevarlo al psicólogo.
Lo llevé al psicólogo, enojado, siempre muy enojado, no, yo no quiero, no, eso no, no. Y pues ahí la mamá, ¿no? Obligándole. Sí tuvo algunas consultas con su psicóloga y hubo un momento que salió la psicóloga y me dijo, no, él no quiere estar aquí. Si él viene obligado, no va a ser algo pues, que sea fructífero, ¿no? Entonces, la psicóloga le preguntó justo y le preguntó que le dijera la verdad, si realmente él quería estar ahí. Y con todas las palabras le dijo, no, no quiero. Y entonces la psicóloga pues me canceló el tratamiento. Eso fue a principios de la secundaria. Pues ya, o sea, empezaba con esto, con estas irritaciones, estos enojos. Y de pronto, pues eso creía yo, era parte de la adolescencia. Entonces, como que de las primeras señales fue ver justo esta irritabilidad en él. Y tú misma dijiste que creías que era parte de la edad, de los procesos. ¿Hubo algún momento que incluso tú misma como que intentaste convencerte que quizás era tema tuyo, que tú estabas exagerando o que estabas viendo de más esta situación? ¿En algún momento te sentiste así como mamá? Sí, porque lo normalicé pensando en que simplemente era la adolescencia, el crecimiento, el cambio que estaba teniendo. Y entonces ahí fue donde normalicé, dije, bueno, ¿verdad? No necesita tal vez el psicólogo, es parte del crecimiento. Ujú. Yo te quisiera preguntar, ¿hubo algún momento en el que, a pesar de que tú decías, parte de la adolescencia, pues es el crecimiento, es normal, ¿hubo alguna parte donde tú empezaste a estar más preocupada o más inquieta con respecto a la conducta de tu hijo? Eso pasó hasta preparatoria, cuando ya se vieron los datos pues alarmantes, porque en el transcurso de secundaria era eso, irritación, enojo, como es el mayor también sentirse como que a mí no me quieren, quieren más a los más pequeños. Entonces, los datos más alarmantes iniciaron hasta que pasó todo el proceso. Entonces, ahí notaste que había ya como esa dualidad, empezaste a notar que en algunos momentos era una persona como nos la describiste al principio, y había otros momentos donde tú decías: "Aquí ya me lo están cambiando, aquí esto ya no es normal", porque ya no había querido seguir su proceso terapéutico, ya había librado la secundaria. ¿En qué momento dijiste: "No, este no es el hijo que yo conozco, aquí ya algo está cambiando"? Aún con toda la irritabilidad que conocías, pero que sabías que era parte de él, ¿cómo te diste cuenta que verdaderamente ya estaba en esta etapa? ¿O todavía había ahí como que una duda de que pudiera ser parte del proceso de su crecimiento? No, ahí ya no había duda de que era parte del crecimiento, ahí ya había datos. Recuerdo un comentario, íbamos hacia mercado, recuerdo, y de pronto me hizo un comentario que había cigarrillos que no hacían daño, que era el vape, que porque había compañeros que lo fumaban, que había de sabores y que ya habían investigado que no hacían daño y cosas así. Entonces fue cuando yo le dije, no, espera, no es verdad. Vamos a investigar bien, pero eso no puede ser, ¿no? Pero no lo tomé tan alarmante aún, más bien lo tomé como una curiosidad solamente de él y que me la estaba compartiendo. Pero también recuerdo ese día en el mercado, me dijo, oye, voy a comprar acá ciertas cosas, espérame y nos vemos aquí. Y hasta tiempo después me di cuenta que realmente fue a comprar un vape. En ese momento fue el primer dato y donde ya fue completamente alarmante fue cuando encontré en uno de sus pantalones, no sé cómo se llaman, pero son estos papelitos donde se hacen los cigarrillos. No sabía qué era, para nada, hasta que me empecé a investigar. Ahí fue cuando ya sabía que estábamos en problemas. Oye, Mari, ¿y nos quieres platicar un poquito cómo fue ese momento cuando dijiste realmente estamos en problemas? ¿Qué sentiste? Sentí mucha tristeza, mucho miedo, sobre todo cuando fui al teléfono a investigar para qué servían estas cosas que había encontrado yo en el bolsillo del pantalón. Sentí como calor en mi cuerpo y a la vez frío. Era esa sensación corporal y mucho miedo. Híjole, me imagino qué difícil. ¿Se lo contaste a alguien?
¿O fue de esos momentos en que intenta ser esa mamá que quiere sostener todo sola, pero por dentro, pues el mundo se está moviendo, se está derrumbando? ¿Cómo fue esa experiencia, Mari? Se lo conté a su papá, platicamos, hablamos con él, pero él siempre tenía una excusa. No es mío, me lo enseñaron, se me ocurrió meterlo al pantalón, pero no es mío, es de alguien más. Y esa vez fue la excusa. Entonces, cuando llegaban esas excusas, de sentir ese calor y ese miedo, era como llegar como un alivio al cuerpo, decir, no, no es lo que estás creyendo. Cree en él, confía en él. Como que de alguna manera eso te ayudaba a bloquear un poco, ¿no? Lo que estabas sintiendo, a tener como un rayo de esperanza de decir, esto no es verdad. Exacto, exacto. Y entonces volvía como a la tranquilidad y decía, bueno, sí, ok, va, creo en él, seguimos, no pasa nada. Y hubo un momento donde ya no pudiste contarte esa historia. Sí, ¿Nos quieres platicar un poco de ello? sí, al encontrar un paquetito de marihuana, lo encuentra su hermana en una mochila de él que ella utilizó para llevársela a la secundaria. Entonces, esa vez lo confirmé más, que no fue la única. Era un círculo de, no, es que no era mío, ok, no, y así. ¿Cuándo fue cuando ya me quité por completo el sí es, sí está pasando? Cuando una persona llegó y me lo dijo. Me dijo, tu hijo está haciendo esto. Eso fue un no. Y entonces lo enfrenté de tal manera que cuando hablé con él me lo dijo, sí, mamá, sí está pasando. Ese fue el momento preciso cuando ya se quitaron todas las máscaras y entonces ya tenía una realidad. Llegó ese momento que ya no había marcha atrás, ¿cierto? Donde ya habías confirmado que efectivamente sí estaba pasando. ¿Cambió algo en ti, Mari, en ese momento cuando él ya lo aceptó? Sentí que tenía que tener más fuerza, mucho más fuerza para ayudar, para salir adelante. Débil, pero fuerte. Es así de mucho dolor, mucha angustia, mucho miedo, mucha incertidumbre, pero a la vez con una fuerza de voluntad enorme de saber que íbamos a luchar y que íbamos a salir adelante de eso. Claro, sin darte por vencido como mamá. Mari, estoy escuchando con muchísima atención todo lo que nos estás compartiendo. ¿Y qué parte de ser mamá crees que, a pesar de todo esto que llegó a tu vida, no sé si de repente o si fue llegando paulatinamente, qué no te ha logrado Ujú. quitar aún con todo lo que has vivido esta adicción de tu hijo? El amor que siento por él. Jamás he dejado de amarlo. Aún con todo lo que ha sucedido, no se ha logrado quitar y jamás se va a quitar el amor de madre que siento por él. Cuando esta persona se acerca a ti y te hace saber, en alguna parte de ti dijiste, solo me faltaba esto, confirmarlo. Ya era algo muy pensado en ti, muy intuido, o fue como un trancazo que llegó así de súbito. No, cuando la persona se acerca todavía me quedé incrédula. Todavía lo escuché, lo tomé, agradecí, pero todavía dije, existe la posibilidad de que no sea como me lo está diciendo. Todavía. Entonces, definitivamente hasta que ya hablé directamente con él y me dijo, sí, mamá, o sea, yo no iba a creer hasta que lo escuchara de mi propio hijo. Y hasta que lo escuché y se atrevió a decírmelo, hasta ese momento. Cuando tú te das cuenta de todo esto, ¿cómo se expresa ese amor que sigue firme por tu hijo? ¿Cómo se lo haces notar? ¿Cómo se lo dices? ¿Cómo te comunicas con él una vez que él te confirma que sí está consumiendo? ¿Cómo ese amor se manifiesta para que él logre comprender todo lo que tú también estás atravesando? Pues obviamente se manifestó con mucho llanto, con mucho dolor, con mucha derrota, con mucha decepción.
a la vez diciéndole, por supuesto, que yo no quería eso para él, estaba dañando su cuerpo, que él era lo más importante para mí, que dejara de hacerlo. Cometimos un error y me arrepiento mucho de ese error cometido. Y le propusimos hacer un juramento ante la iglesia. Y fue un error muy grave. En esa desesperación de ya que lo dejé, comúnmente acá por la zona donde nosotros estamos, se hace este famoso juramento ante la iglesia de no voy a tomar durante un año. Y van a la iglesia y se firma un papel ahí frente al sacerdote. Hoy lo veo como un grave error al decirle vamos y vamos a jurar. Lo llevamos. Todavía recuerdo que se fumó desesperado un cigarrillo antes de entrar al templo. Y cuando estuvimos ahí, yo vi la cara del sacerdote y el sacerdote volteó y nos vio como diciendo, lo traen obligado, en esa desesperación de querer que esta pesadilla terminara. Y al momento de firmar el papelito, porque una tarjetita que les entregan se queda ahí, él, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero era tiempo, un año, 6 meses, pero el sacerdote le dijo, no, es mucho tiempo, hazlo por un mes y luego regresas y lo haces por 3 meses y luego regresas y así, porque esto tiene que ser gradual. Y en la desesperación de él querer terminar con esto y nosotros también, él dijo, no, 2 años, 3 años. Entonces se hizo, pero ¿qué pasó? Bloqueó el consumo del tabaco, por así decirlo, vamos a pensar que bloqueó el consumo de una sustancia, del tabaco, y como con ese juró por un año, entonces como no tengo permiso de consumir este, consumo el otro. Y entonces la adicción creció. Para ese momento, Mari, ¿tú cómo te sentías? O sea, ¿sientes que te sentías igual de fuerte que al principio? ¿O sientes que en algún momento tú te empezaste a sentir físicamente o emocionalmente desgastada, cansada? Me he sentido muy cansada, me he sentido muy desgastada. Hay días de mucha fuerza, hay días que no hay fuerzas. Cuando los días no son con mucha fuerza, ¿qué pensamientos son los que más vienen a tu mente? El miedo de una enfermedad para él, el miedo de que el consumo se vuelva más alto algún día, el miedo de una sobredosis, el miedo de perderlo ¿Qué tan seguido convives con ese miedo, Mari? todos los días. Te escucho y créeme que siento una gran admiración por lo que me estás compartiendo. De verdad que a veces yo me pongo a pensar que el amor de madre es infinito, pero siento que esa fortaleza de la que yo estoy notando, no sé si tú la notes, Vane, pero wow, de verdad, y no te lo digo porque lo estemos grabando, verdaderamente siento, pues siento respeto y por todas las mamás que atraviesan por esto, porque vivir con el miedo todos los días, convivir con el miedo todos los días, es algo que se siente en el cuerpo, que te desgasta, que incluso estando en un momento de tranquilidad puede llegar a ese vacío en el estómago. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo has sentido cuando llega de repente así de súbito o que llega de una manera fuerte cuando sabes que anda en la calle o que está con amigos? ¿Cómo es? Es como cuando los niños están pequeños, tenemos niños pequeños en casa y que se escucha que corren, gritan en la casa, hacen travesuras y de pronto ya no los escuchas. Y cuando ya no los escuchas es porque algo están haciendo. Y entonces corres a la cocina y efectivamente ya te tiraron el arroz, el azúcar, se embarraron la crema, cosas así. Entonces, hoy en día así se vive. Cuando ya no está en su cuarto, ¿dónde está? Entonces es el teléfono y ¿dónde estás? Ah, estoy aquí. Ah, ok. Entonces es estar al pendiente de que esté bien. Si está con amigos, es llamar y decir dónde estás. No suele salir con amigos, no es tanto estar en la calle, parrandas y eso, no, afortunadamente. Y cuando suele suceder, pues efectivamente la alarma se pone con todo. Y entonces es la llamada de ¿dónde estás? Ah, estoy aquí afuera platicando. Ah, perfecto, un ratito más y adentro. No me quiero desconectar de este momento. Esto que te ha tocado vivir con tu hijo mayor,
¿De alguna forma crees que los unió como familia o por el contrario sientes que eso fue causando alguna mella en la relación entre toda la dinámica familiar, que se hubiera fracturado algo ahí? ¿O al contrario, que se hubiera fortalecido ese vínculo de todas esas personas que integran tu familia? Se ha fortalecido mucho, aunque ha habido momentos, obviamente, de riña, ¿no? De enojo, de estoy harta, es que tú, gritos, por supuesto. Entonces, en ese momento, pues se vuelve tenso, con hermanos, con papá, con mamá, pero a la vez se ha fortalecido mucho. Y sobre todo, él y yo. Se ha fortalecido tanto a lo largo de este tiempo, que estamos hablando ya de 5 años, hemos logrado mucho y entre más hemos logrado, mucho más se ha fortalecido la relación. Sobre todo él y yo, más que nada él y yo. Y con hermanos sí, entre hermanos pues, sí hay más, de pronto más riña, más pleito, pero han desaparecido, o sea, ha cambiado mucho, ha habido más armonía entre ellos, ligeros riñas por ahí, pero nada grave. Pero sí cabe mencionar que el lazo entre él y yo se ha hecho enormemente fuerte, muy fuerte. Y ese choque que de pronto tenemos por caracteres o así, es muchísimo menos que antes. Hay más abrazos, antes no había tanto abrazo. Él hubo un momento, hubo un tiempo que no le gustaba que lo abrazaran. Pero déjame, se hacía a un lado, era poco expresivo. Vamos a poner este año, un año. Ha habido muchísimo cambio, muchísima expresión de te quiero, mamá, te amo, mamá, gracias, mamá, algo que antes no había. Y me imagino que eso ya marca una diferencia. Oye, Mari, justo porque yo lo veo en consulta y me gustaría que hacer hincapié o que te escuchen estos padres de familia sobre el tema de la culpa. Tú ya mencionaste pues este juramento que por la desesperación, claro, sabemos que nunca se hace desde un afán de dañar, de lastimar, sino más bien pues de esta desesperación de ver la familia bien, a tu hijo bien. ¿Hubo otros momentos o en el presente que aún te acompañe esa culpa y que puedan escucharte los demás y cómo la has podido trabajar? Sí, hubo la culpa. Yo mencioné al principio que cuando mis hijos eran pequeños decidí no tomar un trabajo de 8 horas, decidí no meterlos en una guardería, decidí vivir todos esos momentos con ellos, acompañarlos a todos sus festivales de preescolar, de primaria, de secundaria. Y yo tenía una meta, el estudiar cuando mis hijos estuvieran ya un poco más grandes. Entonces, cuando ya mi hijo era literal de secundaria, fue cuando yo decidí estudiar la universidad y me enfoqué tanto en la universidad y él me llegó a reprochar, es que ya no me escuchas, es que ya no me haces caso, es que no me entiendes, es que nada más te la vives en la computadora. Y esa fue una de mis grandes culpas, el sentir que lo sostuve hasta secundaria y cuando ya decidí no sostenerlo, no que no lo sosteniera, sino sentir que ya era grande y enfocarme yo en otras cosas, ahí fue donde vino esta parte. No quiere decir que por eso haya sido, hay otros factores por los cuales fueron, ¿no? Pero esa fue una de mis culpas, que me reproché mucho. No, pues fue porque lo solté, fue porque lo abandoné en la etapa de la secundaria, fue porque me concentré en hacer otras cosas y lo descuidé. Esa fue una de las culpas que me llevan al mundo. Me imagino, Mari, es como tú dijiste, no es que eso haya sido la causa, pero en el momento sí te lo crees, ¿cierto? Mm. Como que te lo reprochas. ¿Qué le dirías a las mamás que te están escuchando? Yo les diría, yo leí hace tiempo, cuando empezó todo esto, y me adentré a ver qué pasaba con esto de las adicciones. Leí una frase en un libro, no recuerdo la verdad qué libro fue, hace muchos años, pero leí una frase que decía, el peor error que podemos cometer los padres de familia es decir que en mi casa nunca sucederá. Eso, decirles este mensaje, yo así lo creí, yo así lo pensé, en mi casa no va a suceder, mis hijos están bien, están cuidados, estoy al pendiente,
Somos una familia con principios, con valores, y en mi casa no va a suceder. Sucederá en otras, en las novelas, en las películas, pero aquí no. Solo pensé por mucho tiempo. Y cuando me metí a leer esto y leí esa frase, dije, wow, sentí como si me hubieran aventado un balde de agua fría. El creer que en mi casa nunca sucedería, y esto era lo que nos quería decir esta persona en ese escrito. Es el peor error que podemos cometer. Pensar que en nuestra casa no sucederá y que no piensen así. Por más consideremos que estamos en un buen entorno familiar y todo, es siempre estar alerta. Me gusta cómo lo dices, alerta. Y sé que hoy te dedicas a una labor así. ¿Qué les podrías decir a esos padres o esos familiares que están encargados de algún hijo que está pasando por esta adicción, como tú lo dijiste, de Ujú. estar alertas? ¿Qué les podrías decir? Yo les podría decir hoy que la alerta más grande que deben de tener o debemos de tener con nuestros hijos es la comunicación y el que sientan el amor, que sientan la confianza, que nuestros chicos se sientan con esa seguridad de que en su papá, en su mamá, pueden confiar lo que sea. Es decir, que no sientan este temor de, si se lo digo me va a regañar. Amor en alerta. Eso, ¿no? Que ese amor siempre esté alerta, siempre esté al cuidado, siempre estar. Yo creo que si mantenemos ese amor con ellos muy de cerca, hay menos posibilidades de que suceda. De acuerdo, totalmente. Oye, Mari, si vamos al pasado, más o menos esos 5 años que hablas de este proceso, ¿es diferente ahora de esta Mari del presente? Quizás como, no sé si podamos llamarle esperanza, un rayo de luz para estos padres que están iniciando y sienten que no van a poder. ¿Cómo has sentido que has podido recorrer este camino y en qué lugar te puedes sentar ahorita, por decirlo? Fíjate que apenas hace poco, unas 2 semanas o semana, tal vez una semana, estuve en conversación con el psicólogo de mi hijo. Como mencionabas hace rato, sí me metí a estudiar, a profundizar más el tema de las adicciones, cómo afectan, qué hacen, todas estas cosas. Y empecé a conversarlo con el psicólogo de él. Y justo eso le dije. No, pues es que mi meta de estar aquí y de investigar y aprender es porque quiero ayudarle, porque quiero que salga de aquí, quiero que nos mantengamos fuertes. Y me dijo, te voy a decir lo que me dijo a mí el psicólogo de mi hija. Hace algún tiempo estuvimos pasando por una situación muy complicada y él es psicólogo, especialista en adicciones, y en esa plática que él tuvo con el psicólogo de su hija, le dijo, tu hija no necesita un psicólogo en casa, tu hija lo único que necesita es un papá. Y me lo dijo a mí, y te digo lo mismo, tu hijo no necesita que investigues, que veas, no, tu hijo lo único que necesita es a una mamá. El otro trabajo, déjamelo a mí. Entonces, vamos a ser, yo les diría eso, vamos a ser madres, vamos a ser padres, vamos a ser familia. Eso es lo que necesita. Amor de madre, amor de padre, amor de hermanos. Gracias, Mari. Y en esos 5 años, ¿alguna vez te has sentido sola? ¿O por el contrario, sientes que en este proceso que has vivido has estado acompañada? Y también algo bien importante, tu salud mental, tu salud emocional, ¿la cuidas de alguna manera en específico o se ha visto también en este proceso lastimada, por decirlo de alguna manera? ¿O tú has tenido las herramientas necesarias para poder equilibrar esto que a lo mejor se dice fácil, pero que no es nada fácil ni sencillo? ¿Te has sentido sola? ¿Te has sentido acompañada? ¿Te has sentido vulnerable? ¿Haces algo en especial para cuidarte? ¿Se ha sentido muy vulnerable? Sí.
Se ha sentido muy débil, sí, muy cansada también, pero no, no he estado sola. He tenido muchísimas personas a mi alrededor que me han ayudado, desde papás, hermanos, amigos, colegas, maestros de ellos. He tenido mucho soporte, redes de apoyo. Yo he estado en terapia, mi hijo ha estado en terapia, sus hermanos han estado en terapia y de esa manera nos hemos mantenido. De este proceso que has vivido como familia, porque evidentemente quizá uno es el que consume, pero es algo que sí impacta a toda la familia. Mi pregunta sería, a pesar de lo complejo que puede ser, ¿te ha enseñado algo este proceso? Donde, qué padre que has estado acompañada. Muchas familias no tienen esa fortuna, fíjate. De hecho, es muy común que este tipo de situaciones familiares fracturen a las familias. Entonces, yo te felicito, primero que nada, por contar con esa red de apoyo tan padre, pero me gustaría saber, ¿descubriste en ti alguna fortaleza que ni siquiera sabías que tenías o que en el proceso la fuiste notando o alguien te la hizo notar? ¿Cómo ha sido eso ya para ir al final de esta charla? Me gustaría saber cómo te descubriste a ti siendo esa mamá que acompaña, habla de amor incondicional, que está al lado de su hijo constantemente. ¿Cómo es eso? ¿Qué descubriste? ¿O es algo que siempre has sabido que has tenido? No, no sabía. No sabía que podía ser tan fuerte para llevar esto. No, ha sido muy difícil y yo creo que cuando aquellos años que aterra la idea de pensar en una situación así, y era porque me sentía que yo no podría jamás con algo así. Sin embargo, he podido. Entonces hoy en día me doy cuenta que aún con todo ese miedo, incertidumbre de que esto llegara a suceder algún día, me he dado cuenta que, pues, que soy muy fuerte y que puedo sostener, pues, hasta donde esté a mi alcance, por supuesto, también, porque pudiese llegar a algún momento en el que los hijos lleguen a la vida adulta y simplemente decidan, ese es su camino, es su decisión. Entonces llegará un momento en que a lo mejor ya no esté al alcance, pero descubrí que puedo ser muy fuerte para acompañarlos siempre. Muchísimas gracias, mi querida Mari. De mi parte, creo que sería ya lo último que te preguntaría, porque escuché que al principio mencionaste que habías llevado a tu hijo a la iglesia a hacer un juramento, entonces me hace pensar que eres una mujer de fe. En este proceso, ¿alguna vez has sentido que te ha fallado la fe? ¿O por el contrario, se ha fortalecido? Y siempre la fe viene acompañada de esperanza, de cosas buenas, de que el cambio sí se puede dar. ¿Te has sentido así? Nunca he perdido la fe en este proceso, nunca. Tal vez en otras cosas de mi vida, pero en este proceso no, jamás. Al contrario, se ha fortalecido mucho y tengo mucha esperanza de que vamos a estar bien. Y de cierta manera estamos bien, porque se va sosteniendo todos los días, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Mi hijo sigue siendo un chico muy soñador, muy trabajador, estudioso, sigue haciendo planes, sus sueños. Entonces tengo fe y tengo esperanza de que lo va a lograr. Muchísimas gracias, Mari. Y entonces, cuando hablas de que no has perdido la fe en ningún momento y que la esperanza siempre está contigo, ¿qué es lo que ha hecho que se mantenga? ¿Cómo lo has logrado? ¿Qué has ido trabajando para que esto se vaya alimentando día con día y sea algo que se mantenga a tu lado todos los días? Bueno, pues dentro de todo este proceso y las redes de apoyo de las que yo había hablado en algún momento, mi esperanza fue justo el momento en el que él decidió entrar a un proceso de rehabilitación. Hay papás que viven esta misma situación, pero los obligan y los llevan a la fuerza. Considero que de pronto eso es algo muy violento para los chicos y yo nunca me atreví a hacerlo. Puede hablar con él e intentar que fuera su decisión propia. Pues llegó un momento en el que él decidió por cuenta propia y llegó y empezó a preparar su maleta y me dijo, mamá, ya me voy. Vengo con estas personas. Él empezó a tomar
solo pláticas externas en un centro de rehabilitación. Y estando en esas pláticas, por cuenta propia dijo, me interno. E inició un proceso de rehabilitación y pues ahí se volvió mi esperanza aún más grande. Este proceso de desintoxicación, de recuperación, ahí es donde siento que fue justamente el cambio más grande, porque lo valoró tanto, lo valoramos tanto en casa, el saber que no estaba, y él el saber que no estaba con familia y que estaba en ese proceso. Considero que hubo mucho valor, o sea, darle mucho valor a lo que se estaba haciendo por ambas partes, tanto por parte de la familia que lo esperábamos en casa, tanto por él que estaba en ese proceso. Estando dentro del centro de rehabilitación, él no estaba estudiando. Estando dentro, un domingo en una visita, me dijo, mamá, quiero regresar a la universidad. Yo era la mamá más feliz del mundo en ese momento. Y dijo, ¿es en serio? Dice, sí, sí, es en serio. Me dio la mano, me dio un abrazo y dijo, es un trato. Voy a regresar a la universidad y voy a sacar mis estudios adelante. Porque él ya no quería estudiar. Terminó su tratamiento, salió y enseguida entró a la universidad. Hoy en día se mantiene activo, trabajando, estudia negocios internacionales y sigue siendo un chico muy soñador, muy visualizándose con tener una empresa, con tener un negocio. Y ahí es donde está mi esperanza y la esperanza de él, por supuesto. Pero cabe mencionar que, por supuesto, seguimos en alerta, al cuidado y sosteniéndonos desde ese amor, incluso rompió como este hilo que no dejaba pasar a donde había estas expresiones de te amo, mamá, sí, yo también te amo, te quiero, sí, un beso. Estas cosas de pronto no habían porque había un enojo grande entre ambos. Y ahí fue donde siento que esto se rompió, traspasó, empezamos a amarnos más, a querernos más, a comunicarnos más, y así es como nos estamos sosteniendo. Wow. Mira, me quedo con esto que dices que él fue el que decidió ir a rehabilitación, el que ha decidido continuar con sus estudios. ¿Sabes por qué me quedo con eso? Porque justamente él lo decidió por toda la contención que le estaba dando a su familia. Y me gustaría que los que nos escuchan se queden con eso. La importancia que tiene sostener a un familiar cuando se encuentra en una situación como la de tu hijo. No dejarlos, no abandonarlos, no soltarlos. Creo que eso es lo que hace la diferencia y creo que eso es lo que ayuda a que ellos tomen decisiones tan importantes como internarse para rehabilitarse, como luchar todos los días contra ese deseo de volver a consumir y con no detener su vida, sino continuar, estudiar, soñar, como dijiste. Pienso que las familias pueden encontrar esa red de apoyo en lo que les haga sentido, ya sea la fe, ayuda profesional, estos compañeros, esta familia, y qué bueno que sostenga. Hemos visto familias donde en algún momento sienten que ya no pueden más, pero justo por eso quisimos traer a esta invitada especial. Muchísimas gracias, Mari, de verdad por tu valentía, porque sé que no es cualquier cosa venir, sentarte y contarnos tu historia. Así de que de verdad estamos muy agradecidos contigo y sabemos que este episodio, cuando lo escuchen las familias que están pasando por una situación similar o que temen pasarla, va a ser de mucha ayuda. Así que, de verdad, no sé cómo agradecértelo. Al contrario, muchísimas gracias a las dos por permitirme expresar una vivencia real y yo espero que esto que acabo de compartir aquí resuene en las familias que justo tienen estos niños pequeños y que no piensen que en casa no sucede o que no puede suceder. Eso es súper importante y que estemos muy alerta de nuestros pequeños en eso, en amarlos, amarlos, amarlos. O sea, yo creo que la pieza fundamental para prevenir es desde la temprana edad en el entorno familiar basado en el amor. Esa es la mejor prevención que pueden tener para sus hijos. Gracias por compartirnos esto. De hecho, queremos que los padres, las familias, los cuidadores que nos están escuchando, si hay alguna pregunta, algo que nos quieran compartir, nos lo pueden dejar ahí en los comentarios de este episodio y con gusto les podemos responder,
podemos crear, de hecho, hasta un episodio donde podamos hablar de sus necesidades. Y bueno, Norma, Mari, gracias nuevamente. Y para cerrar, quiero decirte algo a ti como mamá. Si tú eres mamá de alguien que está viviendo esto, quiero que sepas que no fallaste y no tienes que cargarlo en silencio. Buscar ayuda para ti no es abandonar de tu hijo, es la forma de seguir sosteniéndolo sin desaparecer tú en el intento. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Ansiedad sin Máscara, porque la ansiedad no necesita máscara y tú tampoco.